Jueces capítulo 9. Un día Abimelec, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Les dijo a ellos y al resto de su familia materna: pregúntenles a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Entonces los tíos de Abimelec transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquem. Y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquem decidió por Abimelec, porque era pariente de ellos. Le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, las cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Fue a la casa de su padre en Ofra y allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón. Pero Jotam, el hermano menor, escapó y se escondió. Entonces todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelec. Cuando Jotam se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó: «Escúchenme, ciudadanos de Siquem, escúchenme a mí si quieren que Dios le escuche a ustedes». Cierta vez, los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo: «Reina sobre nosotros». Pero el olivo se negó diciendo: «¿Dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles?». Entonces le dijeron a la higuera: «Reina sobre nosotros». Pero la higuera también se negó diciendo: «¿Dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles?». Entonces le dijeron a la vid: «Reina sobre nosotros». Pero la vid también se negó diciendo: «¿Dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles?». Finalmente todos los árboles le dijeron al espino: «Reina sobre nosotros». Y el espino les respondió a los árboles: «Si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano». Jotam continuó: «Ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelec, y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó, pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra, y escogieron a Abimelec, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes, solo porque es su pariente. Si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces que tengan alegría con Abimelec y que él tenga alegría con ustedes. Pero si no han actuado de buena fe, que salga fuego de Abimelec y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo. Y que salga fuego de los ciudadanos de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelec». Entonces Jotam huyó y se fue a vivir en Beer, porque le tenía miedo a su hermano Abimelec. 3 años después de que Abimelec comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelec y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelec por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. Los ciudadanos de Siquem le tendieron una emboscada a Abimelec en las cumbres de las colinas y robaban a todo el que pasara por allí. Pero alguien alertó a Abimelec acerca de la conspiración. Un día, Gaal, hijo de Ebed, se mudó a Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los ciudadanos prominentes de Siquem. Durante el festival anual de la cosecha en Siquem, celebrado en el templo del dios local, hubo vino en abundancia y todos comenzaron a maldecir a Abimelec. «¿Quién es ese Abimelec?», gritó Gaal.
¿No es un hijo legítimo de Siquem? Entonces, ¿por qué debemos ser sus siervos? Él no es más que un hijo de Gedeón, y ese Zebul solo es su ayudante. Sirvan a los verdaderos hijos de Amor, el fundador de Siquem. ¿Por qué tenemos que servir a Abimelech? Si yo fuera el encargado aquí, me desharía de Abimelech. Le diría: búscate unos soldados y sal a pelear. Pero cuando Zebul, el jefe de la ciudad, oyó lo que Gaal decía, se puso furioso. Le envió mensajeros a Abimelech, quien estaba en Aruma, para decirle: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos se han mudado a Siquem, y ahora están incitando a la ciudad a rebelarse contra ti. Ven con tu ejército esta noche y escóndete en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, ataca la ciudad. Cuando Gaal y los que lo acompañaban salgan contra ti, podrás hacer con ellos lo que quieras. Entonces Abimelech y todos sus hombres fueron de noche, se dividieron en 4 grupos y se posicionaron alrededor de Siquem. Gaal estaba parado junto a las puertas de la ciudad cuando Abimelech y su ejército salieron de su escondite. Al verlos, Gaal le dijo a Zebul: mira, hay gente bajando de las cumbres. Parecen hombres, pero son nada más sombras reflejadas en las colinas, contestó Zebul. Pero Gaal insistió: no, hay gente bajando de las colinas, y otro grupo viene por el camino que pasa por el roble de los adivinos. Entonces Zebul se volvió contra él y preguntó: ¿y qué pasó con esa boca grande tuya que presume tanto? ¿Acaso no fuiste tú el que dijo: ¿quién es ese Abimelech y por qué debemos ser sus siervos? Te burlaste de esos hombres y ahora están a las afueras de la ciudad. Sal a pelear contra ellos. Entonces Gaal marchó al frente de los ciudadanos prominentes de Siquem a la batalla contra Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió y muchos de los hombres de Siquem cayeron heridos por el camino cuando se retiraban hacia la entrada de la ciudad. Entonces Abimelech regresó a Aruma y Zebul expulsó a Siquem, a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, la gente de Siquem salió a los campos para pelear. Cuando Abimelech se enteró, dividió a sus hombres en 3 grupos y tendió una emboscada en los campos. Cuando vio que algunos hombres salían de la ciudad, él y su grupo saltaron de su escondite y los atacaron. Abimelech y sus hombres tomaron por asalto la puerta de la ciudad para impedir que los de Siquem volvieran a entrar, mientras los otros 2 grupos de Abimelech mataban a la gente en los campos. La batalla duró todo el día, hasta que finalmente Abimelech tomó la ciudad. Entonces mató a los habitantes, redujo la ciudad a escombros y esparció sal por todo el suelo. Cuando los ciudadanos prominentes que vivían en la torre de Siquem se enteraron de lo sucedido, corrieron a esconderse en el templo de Baal Berit. Alguien le informó a Abimelech que los ciudadanos se habían juntado en el templo. Entonces él llevó a sus tropas al monte Salmón, tomó un hacha, cortó ramas de un árbol y se las puso al hombro. Rápido, hagan lo mismo que hice yo, dijo a sus hombres. Entonces, siguiendo el ejemplo de Abimelech, cada uno de ellos cortó ramas, amontonaron las ramas contra las paredes del templo y les prendieron fuego. Así murieron todos los que vivían en la torre de Siquem, unas 1000 personas, tanto hombres como mujeres. Luego Abimelech atacó la ciudad de Tebes y la tomó. Pero había una torre fuerte dentro de la ciudad, y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Entonces Abimelech los siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Enseguida él le dijo a su joven escudero: saca tu espada y mátame, que no se diga que una mujer mató a Abimelech. Así que el joven lo atravesó con su espada y él murió. Cuando los hombres de Abimelech lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus casas. De esa forma, Dios castigó a Abimelech por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad. Así se cumplió la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. Jueces capítulo 10.
Después de la muerte de Abimelech, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Puá, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió lo enterraron en Samir. Después de la muerte de Tola, Jair de Galaad fue juez de Israel durante 22 años. Sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galaad, que aún se llaman las ciudades de Jair. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret, y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: «Hemos pecado contra ti, porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal». El Señor respondió: «¿Acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses, así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia». Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo: «Hemos pecado. Castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos». Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. En esa ocasión, los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra y acampaban en Galaad, y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mizpa. Los líderes de Galaad se dijeron unos a otros: «El primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad». Salmos 113. Alabado sea el Señor. Sí, alábenle, oh siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y para siempre. En todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Él está por encima de las naciones. Su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios? ¿Quién está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 6. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, ahora para practicar la santidad presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.